¿Creías que el rugido del espinosaurio sonaba así? Falso, en realidad sonaba así. Seguro piensas que el T-Rex es el dinosaurio más chido y letal, ¿no? Pues te equivocas otra vez. Hubo un monstruo que, frente a todos, lo agarró, lo metió al agua y lo hizo pedazos. Esta bestia pesaba 3 toneladas más que el T-Rex y era 6 metros más larga, pero curiosamente, casi nunca encabeza las listas de los dinosaurios más famosos. ¿Por qué? Porque los científicos se pasaron 100 años estudiándolo y ¡pum! Se dieron cuenta de que se habían equivocado en absolutamente todo. Y lo que está más cañón es que ni siquiera era un animal terrestre, sabía nadar. Con sus 6 toneladas, se la pasaba en el agua persiguiendo y devorando tiburones. En sus huesos, los científicos hallaron una estructura rarísima, algo que solo tienen los cocodrilos actuales. ¿Qué significa eso? Que si creías que el peligro mayor estaba en la Tierra, hace 100 millones de años el agua también era su territorio. Ninguna criatura podía escapar de sus fauces. Se llama espinosaurio. Medía 18 metros de largo y pesaba más que 2 elefantes africanos juntos. En su lomo lucía una aleta de 2 metros de altura, como si le hubieran clavado una navaja gigante en la espalda. Pero lo que a todos les partió el corazón no fue lo brutal que era, sino que sus fósiles desaparecieron para siempre la noche de 1944, hechos polvo por una bomba. La única oportunidad que tuvo la humanidad de estar cerca del espinosaurio se esfumó así de la nada. Pasaron 60 años sin que nadie supiera realmente cómo era. Hasta que un día, un granjero marroquí que vendía frutas se encontró de pura suerte con un hueso entre las piedras del desierto del Sahara. Lo vendió por unos cuantos pesos. Pero cuando los paleontólogos vieron la foto de ese hueso, compraron el primer vuelo disponible ese mismo día, porque ese pedazo de hueso les gritaba la neta. El espinosaurio no era el dinosaurio que todos creían. Era un monstruo de un tipo totalmente nuevo, algo jamás visto en el planeta. Pero antes de hablarte de ese hueso, te tengo que contar algo que hizo quedar en ridículo a toda la comunidad paleontológica. En 1912, el científico alemán Ernst Stromer sacó los primeros fósiles del espinosaurio del desierto egipcio. Se emocionó tanto que temblaba, empacó todo en chinga y lo mandó al Museo de Múnich, donde se convirtió en la joya de la corona. Durante los siguientes 30 años, científicos de todo el mundo escribieron tesis, imprimieron libros de texto y armaron maquetas basándose en esos fósiles, diciéndole a la humanidad entera, así se ve el espinosaurio. Pero en esa noche de abril de 1944, los bombarderos aliados pasaron sobre Múnich. Una bomba cayó directito en el museo. Esos fósiles y 30 años de investigación se hicieron ceras en cenizas en un segundo. Desde ese día, por 70 largos años, todos los espinosaurios de los museos, de los documentales y de tu imaginación fueron inventados a pura fuerza fruta por científicos basándose en unas cuantas fotos viejas y amarillentas. O sea que ese espinosaurio que se agarra a trancazos con el T-Rex en Jurassic Park es falso. Esa imagen con la que creciste es una vil mentira. Lo que estudiamos por 100 años fue una farsa total. Entonces, ¿cómo era en realidad? En 2013, el paleontólogo Nizar Ibrahim consiguió esos huesos de Marruecos y empezó a rearmar el esqueleto. A la mitad del proceso, todo el laboratorio se quedó mudo. Las patas traseras del espinosaurio eran tan cortitas que para nada parecían las de un depredador alfa. Un carnívoro gigante normal, como el T-Rex, tiene patas traseras gruesas y largas, y cuando se para se ve imponente. Pero si comparas las patitas del espinosaurio con sus 18 metrazos de cuerpo, era como ponerle patas de mosquito a un tanque de guerra. ¿Y qué significa esto? Pues que el güey ni siquiera podía pararse bien. Esa escena de Jurassic Park donde el espinosaurio, muy orgulloso y erguido, le rompe el cuello al T-Rex, es físicamente imposible en la vida real. En tierra firme, el verdadero espinosaurio solo podía arrastrarse con las 4 patas en el suelo, como una lagartija gigante de 15 metros, moviendo todo su peso poco a poquito. Su velocidad máxima no pasaba de los 5 kilómetros por hora, o sea, más lento que tú caminando relajado en el parque. Pero justo cuando empiezas a sentir lástima por él, llega la respuesta que te cambia todo el panorama. Ni siquiera necesitaba correr, porque esas patitas cortas solo decían una cosa. El espinosaurio no era un cazador terrestre, era el mismísimo dios de la muerte en el agua. En 2020, unos científicos en Marruecos desenterraron una cola completa, y cuando vieron la forma de esa cola, nadie dijo ni pío. Todos jalaron aire al mismo tiempo. Porque esa no era una cola de dinosaurio, era un remo. Toda la cola era ancha y plana. Cada vértebra tenía unas espinas enormes que se extendían hacia arriba y hacia abajo, formando un propulsor gigante en forma de hoja. No se parecía a la cola de ningún otro dinosaurio.
Un equipo de una universidad italiana agarró e imprimió esa cola en 3D de inmediato, y la echaron a un tanque de agua. En el momento en que salieron los resultados, el profesor a cargo del experimento imprimió los datos, los azotó en la mesa y se quedó callado. Los números decían que la eficiencia de esa cola para empujar en el agua era más de un 30% superior a la de un cocodrilo del Nilo actual. Un dinosaurio de 6 toneladas nadando en el agua a una velocidad más de 5 veces superior a la de un nadador olímpico. Esto quiere decir que podía alcanzar a lo que fuera en el agua. Nadie se le escapaba, pero la velocidad no era lo más aterrador. Escanearon los huesos con tomografías y descubrieron algo que les puso la piel de gallina. La densidad ósea del espinosaurio era igual a la de los pingüinos. Así como lo oyes. Para bucear, los pingüinos evolucionaron huesos súper macizos, casi como piedras. Y este dinosaurio de 18 metros tenía huesos igual de pesados. ¿Y esto para qué? Para vencer la flotabilidad y hundirse en el río a voluntad. Este cuate no andaba persiguiendo a sus presas por encima del agua. Se quedaba echado en el fondo del río, sin moverse para nada, como si fuera una roca con dientes, nomás esperando en silencio. Y cuando la presa entraba en su radar, en menos de 0.3 segundos, y desde un ángulo que ni te imaginabas, lanzaba un ataque mortal. Tú, ahí muy feliz chapoteando en el agua, creyendo que todo está relax, y esa roca, en el fondo, te ha estado vigilando todo el tiempo. Pero, ¿cómo le hacía para sentir a su presa? Resulta que en el hocico largo y delgado del espinosaurio, los científicos encontraron un montón de poros nerviosos. El tamaño, la posición y la forma de estos poros son igualitos a los receptores de presión que usan los cocodrilos de hoy para sentir las vibraciones en el agua. Exactamente iguales. O sea que, aunque el agua estuviera turbia y oscura como boca de lobo, con que su presa se moviera tantito a 20 metros a la redonda, el espinosaurio ya sabía dónde estaba, qué tamaño tenía y hacia dónde iba. Esto no era cacería, era un misil teledirigido. Era imposible desaparecer de su red de sensores. Y su hocico, combinado con este radar, era la máquina de matar perfecta. Su hocico era largo y estrecho, como unas pinzas enormes. Sus mandíbulas estaban retacadas de dientes en forma de cono. 3 filas bien juntitas, curvadas hacia adentro. Parecía una red llena de anzuelos. Si te agarraba, entre más pataleabas, más se te clavaban los dientes. Y para rematarla, las fosas nasales del espinosaurio no estaban en la punta de la nariz, estaban a la mitad de su cabeza. Esto significa que podía hundir todo el cuerpo y solo dejar ese pedacito asomando para respirar, como el periscopio de un submarino. Tú podías estar en la orilla viendo el agua súper calmada, pero en realidad había un monstruo de 18 metros checándote desde abajo. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Para qué servía esa aleta gigante de 2 metros en su espalda? Este detallito volvió locos a los científicos por 100 años. Unos decían que era para regular su temperatura, pero a ver, otros dinosaurios no necesitaban un radiador así de grande. Otros decían que era para farolear y buscar pareja. Pero, ¿no se vería súper ridículo nadando con una aleta así de estorbosa? Fue hasta 2023 que un equipo de la Universidad de Harvard usó modelos por computadora de mecánica de fluidos para darnos una respuesta que nos dejó helados. Esa aleta era un estabilizador. Cuando el espinosaurio iba en chinga bajo el agua persiguiendo a su presa y daba una vuelta brusca, esa aleta actuaba como la quilla de un barco. Mantenía firme su cuerpo para que, con semejante tamaño, no terminara dando volteretas a lo loco en el agua. O sea que esa cosa que lo hacía ver torpe en tierra, en el agua era su arma secreta. Y cuando salía a la superficie, la aleta funcionaba como la aleta dorsal de un tiburón. Le mandaba un mensaje clarito a todos los seres vivos en kilómetros a la redonda. Aquí estoy, y esta agua es mía. Y así, al espinosaurio le tomó 30 millones de años transformarse de un dinosaurio terrestre a la máquina de matar submarina definitiva. En aquella época, los deltas de los ríos del norte de África eran uno de los cotos de caza de dinosaurios con mayor densidad en el planeta. En esos ríos nadaban peces sierra gigantes de 5 metros, que con una sola mordida harían pedazos a un tiburón moderno. También había peces pulmonados prehistóricos cubiertos de armaduras pesadas, y cocodrilos colosales de 8 metros. Pero todas estas bestias, cuando se topaban con el espinosaurio, se convertían en su desayuno, sin excepciones. En la cadena alimenticia de esa zona, el espinosaurio era el mero mero jefe. Ningún bicho podía siquiera soñar con bajarlo de su trono. Pero a veces, algo que es tan increíblemente poderoso termina cavando su propia tumba precisamente por serlo. Hace 93 millones de años, el clima en el norte de África se volvió loco. El nivel del mar empezó a bajar poco a poco. Esa inmensa red de ríos empezó a secar y a encoger.
Los ríos se volvieron arroyos, los arroyos se volvieron charcos de lodo, y al final desaparecieron. Adiós a los peces. Para otros depredadores, la solución era fácil, cambiar el menú y buscar otras presas. Pero el espinosaurio, con su hocico largo y delgado, no podía romper los huesos de los dinosaurios grandes terrestres. Y con esas patitas cortas, jamás podría alcanzar a una presa en tierra firme. Su cuerpo, maravillosamente adaptado para el agua, no servía para nada sin ella. Se la jugó todas sus cartas evolutivas, a una sola estrategia. Apostó todo lo que tenía. Y cuando esa carta falló, no tuvo a dónde correr, ni tantito. 27 millones de años antes de que el asteroide se cargara a los dinosaurios, el espinosaurio desapareció en total silencio, sin hacer escándalo, sin poder pelear. Simplemente se fue borrando lentamente de la faz de este planeta. El último espinosaurio probablemente se quedó echado en el fondo seco y agrietado de un río, esperando un agua que jamás iba a volver. Y ahí cerró los ojos. Desde que lo desenterraron en 1912, pasando por las bombas del 44 que lo hicieron cenizas, hasta las revelaciones de 2013, 2020 y 2023, el espinosaurio es, sin duda, el dinosaurio más escurridizo que la humanidad haya intentado entender. Cada vez que creemos que por fin sabemos qué onda con él, sale otro fósil y nos regresa a la casilla de salida. Pero quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. El espinosaurio fue el rey por 30 millones de años. ¿Te cae el 20 de lo que son 30 millones de años? La historia escrita de la humanidad apenas tiene unos 5.000 años. El tiempo que el espinosaurio existió es 6.000 veces toda nuestra civilización humana. Fue el mayor prodigio de su época, el depredador alfa más letal, la obra maestra de la evolución, y aún así, perdió. No perdió contra un enemigo más fuerte. No lo mató un meteorito, lo mató un cambio climático. Lo mató el hecho de que era demasiado perfecto. Ató todas sus posibilidades de supervivencia a un solo entorno. Cuando ese entorno se fue, ni siquiera tuvo chance de dar pelea, y esto me hace pensar en nosotros hoy en día. En esta época donde nos taladran la cabeza diciéndonos que tenemos que ser los más top en una sola cosa, que tenemos que ser irreemplazables, los más perrones de nuestro sector. Pero el espinosaurio, con sus 30 millones de años de vida, nos deja una gran lección. A veces, la hiperespecialización es una trampa mortal. Cuando el mundo cambia, el que mejor se había adaptado al mundo viejo es el que muere más rápido, el que desaparece por completo y el que se va sin hacer ruido. Y lo más aterrador es que nosotros, los humanos, estamos provocando nuestro propio cambio climático gigante. Viene más rápido que el de hace 90 millones de años, más agresivo y sin piedad. Cuando llegue el día, ¿qué especies se quedarán tiradas en los ríos secos esperando a morir? Ni idea. Pero sí sé que, después de eso, las formas de vida que desentierren nuestros fósiles armarán nuestros huesos y se quedarán callados un buen rato. Igualito a ese silencio que hicimos cuando vimos por primera vez los huesos del espinosaurio. El espinosaurio no es solo un dinosaurio muerto, es una advertencia. Una advertencia escrita en piedra y hueso, que casi nadie se detiene a leer con atención. Y que tú acabas de terminar de leer.